Niños índigo, los niños psíquicos y las profesiones del futuro. Instituciones de aprendizaje para niños de cristal están en el mercado educacional de España y otros países del mundo. Una nueva raza de seres humanos evolucionados aparecieron por primera vez en China durante los años 70 y a partir de ese momento han nacido miles de infantes similares en el mundo, siendo objeto de estudios en muchos países por connotados científicos, quienes han informado que su ADN es distinto al del ser humano normal. Este evento fue anunciado en profecías religiosas desde hace siglos. El surgimiento de los niños índigo acontece gradualmente y a medida que transcurre el tiempo aumenta el número de nacimientos a razón del 80% en la actualidad mundial. El término niño índigo lo utilizó por primera vez una escritora llamada Nancy en el libro titulado Entendiendo tu vida a través del color. Profesiones del futuro. Desde la visión del futuro y el argumento pleno de esperanza de la corriente de la nueva era, los niños índigo son ubicados como miembros evolutivos de la nueva raza humana, que irá modificándose aún más en el transcurso de nuevos nacimientos. Los defensores de esta hipótesis aseguran que el mejoramiento mental y espiritual del ser humano es manifiesto en esta clase de niños, quienes gracias a su inteligencia emocional y mental pueden llegar al liderazgo por medio de las distintas profesiones que eligen, destacándose como líderes, profesiones como guías espirituales, inventores, científicos y otros. Todo con base en la escala de la paz y bienestar propio y de sus semejantes. Psíquicos. El índigo tiene el poder de ver a seres espirituales, con los cuales algunas veces interactúa, pero al querer relatar el hecho en el entorno familiar o en el círculo de sus compañeros de escuela es rechazado. Los niños índigo han sido muchas veces incomprendidos debido a su naturaleza, rara para muchos. Suelen apartarse de los otros niños buscando más la compañía de los adultos. Poseen un vocabulario amplio, les encanta el arte y jamás se enferman. Sus atributos radican en la energía psíquica que poseen, la cual los dota de poderes paranormales. Las características detectables y que los diferencian de otros niños son las siguientes. No aceptan la autoridad, por ende resalta su rebeldía innata. Saben lo que quieren. Hipersensibilidad en sus 5 sentidos y más aún el sexto sentido, pudiendo gracias a este don percibir las emociones de las demás personas. Son muy creativos. Se aburren fácilmente. Se aíslan cuando son rechazados y al no sentirse identificados con los demás. Se comunican entre ellos por medio de la telepatía. Están ubicados en la frecuencia del amor y tienen un alto nivel de conciencia. Su aura es de tono azul. En algunos países existen hace años algunas asociaciones y colegios especiales para esta clase de niños superdotados.
se resalta el hecho de que el nivel de talentos en estos niños es variado, dependiendo en algunos casos de la herencia determinada en las características de sus padres. En estas instituciones educativas son orientados para la obtención de un óptimo equilibrio y aprovechamiento emocional e intelectual, a fin de que logren la canalización positiva de sus potencialidades de ser humano evolucionado. La raza índiga es la prueba viviente de la evolución del ser humano, porque tienen facultades extrasensoriales, poseen el sentido manifestado en dones psíquicos como la clarividencia, un alto grado de empatía, bilocación y telequinesis, que los hace distintos a los demás miembros de la humanidad, pudiendo incluso comunicarse con espíritus, ángeles y toda clase de manifestaciones espirituales, provocando el escepticismo de muchos. Guías espirituales. El nacimiento de niños índigo ha aumentado en la humanidad y según los estudiosos, la cantidad de seres humanos índigos será mayor, siendo estos el eslabón primordial para el cumplimiento de las profecías anunciadas en la antigüedad por diversos movimientos religiosos. Todas las predicciones tienen el mismo propósito: la paz y felicidad en el planeta Tierra. La nueva era enfatiza el encuentro con sentidos dormidos en el ser humano y que ahora latentes son objeto de estudio en muchos países del mundo. La misión de la nueva raza es el acercamiento con la razón y otros sentidos y la verdadera inteligencia emocional y espiritual que conlleve a las personas a no cometer acciones negativas como el odio, asesinato, suicidio, envidia, robo y más. Actos que no benefician a la humanidad. Las malas acciones atraen malas consecuencias tanto en las relaciones sociales como en la vida humana, derivándose el divorcio, el despido del trabajo, pesadillas, tropiezos y otros. Y la respuesta que da la tierra, como terremotos, maremotos, huracanes, sequías y otros desastres naturales, al percibir tanto desequilibrio. En el futuro el ser humano podrá desarrollar, en base a la nueva raza de humanos, más códigos genéticos en su organismo, potenciando nuevos sentidos que llevará a nuevas conquistas y nuevos propósitos por medio de la paz, el amor, la comprensión, principios morales fundamentados en la Santa Biblia y el cuidado por la madre naturaleza, aunado al conocimiento de otras dimensiones, hasta ahora ocultas, que sin duda alguna revelarán secretos inimaginables. La base primordial es la guía adecuada de los niños índigo, tanto en el aspecto social como psicológico, en manos de colegios para superdotados.